El apóstol Juan es lanzado en el caldero de aceite, hirviendo una escena inolvidable en una era de desafíos inimaginables y pruebas ardientes. Emerge la historia inspiradora de un hombre cuya fe traspasó los límites de lo posible. Imagine ser testigo de milagros divinos, caminar lado a lado con el Cristo mismo y ante el peligro mortal, encontrar cerca por una fuerza inexplicable que desafía a la propia muerte. Esto no es solo una narrativa de fe antigua, es una invitación a sumergirse en las profundidades del poder inquebrantable de creencia y la perseverancia que define el legado del apóstol Juan. Desde los primeros momentos de este relato, usted será transportado a un tiempo donde la verdad y la fe se ponían a prueba a cada paso, mientras exploramos juntos la vida extraordinaria de Juan. Descubriremos no solo la esencia de su increíble supervivencia, sino también la luz que emana hasta hoy, guiándonos a través de la oscuridad de la duda y el miedo, en este viaje a través del tiempo, donde los milagros no solo son posibles, sino vivamente presentes en la vida de los que se atreven. Creer la historia del apóstol Juan no es solo un testimonio de fe, es una prueba viviente de que incluso en las circunstancias más desesperadas hay una fuerza mayor que nos llama a confiar, a esperar y a superar. Descubra hoy fuerza que reside en la fe verdadera y como incluso en las horas más oscuras, a una luz que nunca se apaga, sabiendo que el Señor Jesús realizó muchos milagros y cada uno de ellos tuvo resultados. Creo que ni en todo el mundo habría espacio suficiente para los libros que se escribirían. Si has oído que el apóstol Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo y milagrosamente sobrevivió, eso está correcto. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, tomó su propia vida. Mateo 27, verso 5, pero el último apóstol a morir tuvo un destino muy diferente. Apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, escritor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Juan es generalmente conocido dentro de la tradición cristiana como discípulo. Amado Juan 19, verso 26. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de 12 discípulos de Jesús. Mateo 4, verso 21. Posiblemente Santiago era mayor que Juan. Él siempre se menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era un profesión pescador. Su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, pues tenía algunos empleados. Marcos 1, verso 20. Juan sería el más joven de los 2 apóstoles, probablemente teniendo alrededor de 24 años en el momento de la llamada de Jesús, antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús. El apóstol Juan era un seguidor de Juan el Bautista. Juan 1, verso 35 al 37. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y después de un corto periodo se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a entender un poco sobre la personalidad, carácter y apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y Santiago de los hijos del trueno. Marcos 3, verso 17, y muy probablemente esa designación apuntaba a la naturaleza explosiva de los 2 hermanos. Esto indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en ciertas situaciones, la ira pronto se manifestaba. Un ejemplo de esto puede ser visto cuando los habitantes de una aldea samaritana se negó a acoger a Jesús. En aquella ocasión, los 2 hermanos inmediatamente sugirieron: «Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para consumirlos?». Lucas 9, verso 54. Como él iba en otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaban expulsando demonios. Juan entonces se quejó al maestro diciendo: «Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre, y nosotros le prohibimos, porque él no nos sigue». Marcos 9, verso 38. Aunque tal afirmación apunta a un temperamento fuerte, también indica el amor profundo y el gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Eso significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Él andaba con Jesús diariamente
en gran noche de la cena del Señor, fue el que reclinó en el pecho de Jesús. Él preguntó personalmente sobre la identidad del traidor. Juan 13, verso 25. Juan fue confiado por el Señor Jesús con el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús, y Juan estaba presente en ellas. Primero, cuando Jesús resucitó a hija de Jairo, Marcos 5, verso 37. Segundo, en el momento de la transfiguración, Mateo 17, verso 1 y tercero, durante el período en que Jesús estaba en Getsemaní, Mateo 26, verso 37. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar de la preparación para la comida de Pascua o la última cena del Señor, Lucas 22, verso 8. En momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cercano de Jesús. En el Calvario, él también recibió de Jesús la tarea de cuidar de María, su madre. Juan 19, versos 26 y 27, después de la ascensión de Jesús. Juan estaba en Jerusalén, en la asamblea de unos 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo y fue numerado con los otros. 11 apóstoles ateos, 1 verso 26. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu, en el día de Pentecostés, lo que resultó en 3.000 personas siendo añadido a la congregación. Ese día ateos 2 verso 41, después de la muerte de este, en manos de los judíos iracundos, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén, y los discípulos fueron dispersos. Pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén. Actos 8 verso 1. Avanzando en la edad, tenemos Juan, que fue testigo de la crucifixión, la ruina del majestuoso templo, y fue arrestado varias veces a medida que su predicación convertía a decenas de personas al cristianismo. Pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan. Por su fidelidad a la causa de Cristo, declararon que nada prevalecería contra los cristianos, mientras el testimonio de Juan sonara a los oídos del pueblo, para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidadas. La voz de Juan tendría que ser silenciada, como los otros apóstoles. Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios alrededor del año 80, y un después de Cristo, emergió el emperador romano Domiciano. Comenzó a exigir adoración a su persona como el propio Dios. Este fue el primero emperador de manera objetiva a perseguir los cristianos. Ya los que se negaban a adorarlo como Dios era, azotados, presos y muertos. Domiciano provocó a Juan a Roma para ser juzgado por su fe. Ante las autoridades, virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y ser un dios por estas acusaciones. Juan fue detenido y condenado a la muerte. Juan fue llevado al centro de la Coliseo, donde cientos de personas aguardaban su ejecución. Fue lanzado en un caldero de aceite ferviente, pero usted preservó la vida de su fiel siervo, y ningún cabello suyo se quemó de la misma manera que preservó la vida de los 3 hebreos en el horno ardiente. Daniel 3, verso 27. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, encantado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento en la vida de Juan. La mano de la persecución cayó de nuevo sobre el apóstol, y por decreto del emperador Juan, fue desterrado a la isla de Patmos, condenado, debido a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, verso 9. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano, y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En ese caso todavía serviría como una especie de prisión de máxima seguridad. En el momento, prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar. Hasta murieron los enemigos de Juan. Pensaban que su influencia no sería más significativa y que moriría de privación de trabajo forzado y sufrimiento, sino para el siervo de Dios. Su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo.
Juan tuvo la compañía del Dios del Señor Jesucristo, y sus ángeles celestiales recibió instrucciones para transmitir a las iglesias, por todos los tiempos, venideros después de la muerte del emperador Domiciano. Juan logró dejar la isla de Ptim y volver a Efeso, donde predicó hasta morir de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió en una edad tan avanzada que en sus últimos días tenía que ser llevado para las reuniones cristianas. La atención de muchos pastores predican sobre este milagro en el caldero de aceite hirviendo, pero no hay versículo bíblico que nos dé base para decir que Juan fue lanzado en caldero antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época afirmando eso. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrativa de cómo Dios puede usar trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Padre cuando muchos lo consideraban un viejo. Capítulo roto. Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado, aunque prohibido de las escenas de su vida diaria. No dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y sobre todo ganó almas para el reino de Dios. Supervivencia milagrosa del apóstol Juan. Explora la notable intervención de Dios a los que son sus. Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo, pero emergió ileso por la intervención divina. La narrativa se desarrolla en el contexto de la historia bíblica. Arrojar luz sobre el significativo papel de Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús y su compromiso duradero con la fe cristiana. Juan 13 versos 23 al 25. Identidad y papel de Juan. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los compañeros más cercanos a Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, 3 epístolas, y la Apocalipsis. Su devoción inquebrantable a Cristo y profundo entendimiento de las enseñanzas de Jesús moldearon su identidad como una figura prominente dentro de la comunidad cristiana primitiva. A probable prueba, la tradición sostiene que Juan enfrentó persecución bajo el decreto del emperador romano y fue condenado a muerte por ser lanzado en aceite hirviendo. Con todo, milagrosamente emergió ileso, demostrando la protección divina concedida a él, un paralelo a la protección de Sadraque, Mesque y Abejorro en el horno ardiente. Daniel 3 versos 16 al 28. Intervención divina a narración. Subraya la creencia en intervención divina, ya que la supervivencia de Juan se atribuye a la intervención milagrosa de Dios, evidenciando el tema bíblico de liberaciones milagrosas de la misión continuada de Juan. Después de su supervivencia milagrosa, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones divinas y continuó a difundir el mensaje del cristianismo hasta su muerte. Apocalipsis 1 versos del 9 al 11. El tema de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe duradera y la protección divina que caracterizan a los primeros mártires cristianos. La historia de Juan sirve como un testimonio del poder de la creencia y del compromiso inquebrantable de individuos con su fe incluso ante la persecución y adversidad, a través de su viaje notable. Juan inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana al concluir nuestra exploración de la vivencia milagrosa de Juan. Somos recordados del poder duradero de la fe y de la providencia de Dios ante la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección defalible y orientación del Señor mismo en circunstancias más aterradoras. Que su ejemplo nos alienta a caminar en la fe, sabiendo que con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19 verso 26. Medida que reflexionamos sobre la vida y la supervivencia milagrosa del apóstol Juan, estamos profundamente movidos por manifestación de la gracia y el poder de Dios en la vida de los que le siguen fielmente. A viaje de Juan, marcado por pruebas, milagros y una fe inquebrantable, no solo ilumina el camino de aquellos que buscan vivir según la voluntad divina, pero también nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, a pesar de las adversidades. En Hebreos 11. Verso 1.
somos recordados de que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de cosas que no vemos. La vida del apóstol Juan ejemplifica esa verdad, demostrando cómo la fe inquebrantable en Dios puede llevarnos a través de más ardientes pruebas, intactos y más fortalecidos en nuestro espíritu. Romanos 8, verso 37, nos asegura que en todas estas cosas somos más que ganadores por medio de aquel que nos amó. La historia de Juan es un testimonio poderoso de esta promesa, mostrando que incluso ante la persecución y la muerte inminente, la protección y el amor de Dios nos implican la transformación de nuestros mayores desafíos en victorias espirituales. En Santiago, un verso dulce, se dice: "Urado el hombre que apoya la aprobación, porque después de aprobado recibirá la corona de la vida, a la que el Señor ha prometido a los que le aman". Coraje y perseverancia de Juan ante de las pruebas son un recordatorio vibrante de esta promesa divina, animándonos a soportar con paciencia y fe, sabiendo que nuestras pruebas presentes son solo el preludio a una eternidad gloriosa, lado de nuestro Padre Celestial. Segundo Color 4, versos 8 y 9. Pablo escribe: "En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, sacrificados, pero no destruidos". Este versículo resuena verdaderamente a través de la experiencia de Juan, recordándonos que aunque podamos enfrentar tribulaciones en este mundo, la presencia constante de Dios nos ofrece fuerza, consuelo y la certeza de que jamás est solos. Hoy estamos invitados a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual, reconociendo que la fuerza radica no en nuestras capacidades humanas, pero en nuestra capacidad de rindamos la voluntad de Dios, confiando plenamente en su orientación y protección. Que la vida de Juan inspire a cada uno a caminar con fe, coraje y amor, manteniendo nuestros ojos fijos en la promesa de nuestra futura glorificación con Cristo. Que podamos, como Juan, testimoniar a bondad y el poder de Dios en nuestras vidas, convirtiéndonos en faros de esperanza y verdad en un mundo sediento de redención. Y hoy, si has experimentado la presencia divina al ver este video y siente el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, dando inicio a una nueva fase de su vida, o si quiere renovar su compromiso de distanciarse de caminos por cualquier razón, o incluso nunca aceptó a Jesucristo como Señor, en tu viaje te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo, expresando: "Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida". Hasta la próxima.